Pero bueno, no queremos ir solos, no queremos ser los pastores los malos que estemos pensando en otras obras. Queremos ir acompañados, queremos ir con otras personas, queremos ir con ustedes, con el pueblo de Dios es que debemos ir a buscar y hacer el propósito del Señor. Pero no quisiéramos que fueran con un corazón tan valiente. No quisiera que fuéramos como muchas veces, incluso llegamos nosotros a veces a la iglesia, ¿sí? Como pensando, no debería haberme quedado, mire como que va a llover, debería estar en la casita, más cómodo, tranquilo, ¿sí? No queremos ir con personas así, queremos ir con personas que están dispuestas a sufrir lo que sea, a estar soportando todo lo que venga, así sea una hora de predicación, ¿cierto? Lo que sea, pero estar ahí y estar preparados. Y quería mirar qué cosas hay en la Escritura que nos ayudan a pensar eso, ¿cierto? Nos ayudan a mirar ese enfoque. ¿Sabe? Pudiera ser que nos motiváramos, podríamos ser motivados, pero podríamos ser motivados equivocadamente. ¿Sí? No sé, tal vez les podría decir, oye hermanos, vamos a hacer obra, que cada vez que hagamos obra, no sé, vamos a recibir no sé cuántos millones, o vamos a, no sé, nos van a dar un título, o nos van a poner desde primeras en el cielo, o alguna cosa así. Podría motivarles equivocadamente, podrían haber motivaciones erradas. Pero creo que lo que debemos mirar es que tengamos la correcta motivación para continuar haciendo la obra, la correcta motivación para hacer la obra. Quisiera dejar de verdad en sus corazones bien motivados por el movimiento de plantación de iglesias. Quisiera que ustedes le estuvieran constantemente preguntando al pastor, ¿cómo vamos? Oremos por lo que Dios quiere, cuente conmigo, yo me estoy preparando, yo estoy ahí porque yo entiendo perfectamente de qué se trata el movimiento de plantación de iglesias. Quiero que terminemos correctamente motivados y que todo esto sea en algo que cantamos esta mañana, cantidades, y mi hermano lo repitió ahorita último, y le doy gracias al Señor porque es una confirmación que es lo que debíamos hablar esta mañana. Y debe ser adoración. Que su vida, que mi vida, que la vida de esta iglesia y de la iglesia en Perdomo, de la iglesia en Bosa, de la iglesia sobre la 50 con el pastor Héctor, todos estemos dispuestos a adorar y que tengamos eso en la mente. Queremos adorar a nuestro Señor porque Él es digno, porque Él es el que se lo merece. Y estuvimos cercanos a Apocalipsis, a esos momentos finales, y precisamente ahí es donde voy a desarrollar yo la enseñanza. Quisiera que me acompañaran, por favor, en Apocalipsis capítulo 5. De pronto algunos pensarían, vamos a mirar chévere, eventos por venir. No, espere, quedémonos en el momento de adoración, un momento intenso de adoración, y un momento que necesita de muchísimo enfoque. Apocalipsis capítulo 5, vamos al versículo 1. Voy a leer todo el capítulo, aunque no voy a mirar todo, pero voy a mirar el capítulo 5. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre
nos has redimido para Dios, y todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Señor eterno, gracias a ti por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por este relato que tú nos dejas tan maravilloso de lo que vio Juan allí en el mismo trono. Muchísimas gracias porque es de gran motivación. Sabemos que él estaba en un lugar difícil, que él estaba en una condición complicada, pero su espíritu te adoraba y te adoraba y te adoraba. Gracias, Señor, por mostrarnos que no solamente los seres humanos estamos llamados a adorarte, sino que vemos ángeles, sino que vemos seres que tal vez ni entendemos ni comprendemos. Gracias, Señor, porque ellos también nos muestran que te adoran, que están dispuestos a estar allí siempre delante tuyo, hincados, exaltándote porque lo mereces. Gracias también, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque es para nosotros, porque es la motivación para nuestras vidas, porque ella debe ser, Señor, la guía en todas las cosas que nosotros hacemos. Señor, gracias por este privilegio de compartir con mis hermanos. Rogamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú animes nuestros corazones, que tú, Señor, nos ayudes a ver claramente lo que es correcto. Muchas gracias damos y rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, nos dice Apocalipsis, entonces, una escena gloriosa, magnífica de cómo debía haber adoración para el Señor. Pero cuando llegamos al capítulo encontramos un conflicto, ¿cierto? Encontramos un problema. ¿Cuál es el problema? Algunos diríamos, el gran problema es que Juan se puso a llorar. Es un sensible, ¿no? Es un hombre muy sensible y se puso a llorar. Bueno, puede ser, sí, podría ser. Pero no, ahí no está el problema, ¿cierto? Y es lo primero que debemos hacer, mirar y enfocarnos en el verdadero problema. Si miramos, el asunto gira alrededor del libro, de un rollo. Realmente nos imaginamos nosotros este tipo de libros, de páginas, pero deberemos pensar tal vez en un rollo que consideran libro y tiene 7 sellos, ¿cierto? Dice allí que hay 7 sellos. El asunto es que no hay quien abra ese libro y de pronto podríamos decir, bueno, el problema es ese. El problema es que no hay una persona digna quien pueda abrir el rollo. ¿Será ese el problema? ¿Estamos seguros que esa es la dificultad? Eso es lo que están viendo estos hombres. Juan llora allí, de pronto diríamos, pobrecito, ¿cierto? Se sintió, no hay quien abra el libro, entonces, claro, eso le produce esa angustia. Pero, ¿sabe? No está allí, la verdad no lo veo como el enfoque, que no haya una persona digna. No creo que esté allí. No creo que Juan esté llorando solamente porque no está uno, ¿cierto? Y él lo dice, ¿cierto? Ahí, si miramos en el capítulo, él dice, no hay uno digno de abrir el libro y de mirar lo que hay en el libro, de saber lo que está en ese rollo. Es un gran problema. El gran problema es no saber, es que no se pueda llevar a cabo lo que está en el rollo, lo que está escrito. No es que no se encuentre uno digno, se va a encontrar, tarde o temprano se va a encontrar. Si entendemos lo que nos dice del Cordero, si entendemos lo que nos dice el ángel, de cuál es el que debía ser el digno, pues entendemos que era solamente cuestión de tiempo, esperar que el Señor Jesucristo llegara. Es más, Juan debería saber, el Cordero ya murió, ¿cierto? Él escribe después de ese tiempo. El Cordero ya murió, ya es solamente esperar, no sé, su entronación, esperar que Él sea honrado, que sea glorificado y ya. Está el único que es digno. Bien.
El problema no está allí, el problema está en que no se podía saber el contenido del libro, no se podía llevar a cabo el contenido del libro. Estoy seguro que Juan está pensando algo que a nosotros se nos olvida muchas veces. Él está llorando por algo que para nosotros tal vez no sería como lo importante, como no sería como lo de mirar. Y es que pensemos por un momentico en ese libro. ¿Qué carácter de qué carácter será ese libro que tiene el que está sentado en el trono? ¿Qué es? ¿Será una historieta? ¿Será un libro, no sé, las memorias de alguna biografía? ¿Qué es ese libro? Entendemos porque es el Señor, es Dios Padre el que tiene ese libro, es un libro que tiene que ver con sus propósitos. Por el hecho de estar sellado, es un documento oficial, no es cualquier carta, es un documento oficial. Podríamos decir es un decreto, incluso podríamos pensar que es un decreto de Dios. Es una orden, es un propósito del que está en el trono y el que recibe toda la adoración. Ese debería ser la idea para nosotros de lo que es este documento. Podríamos pensar tal vez en órdenes, en premiación, decretos, leyes, lo que sea, ¿cierto? Algo que quiere el rey que se ejecute, lo que quiere Dios que se haga, que se realice, pero ¿en dónde está? Está en su mano. Está él sentado en su trono y está el libro en su mano. ¿Por qué? Porque no hay uno digno que pueda abrir ese documento. Es decir, todos los propósitos de Dios, todos los anhelos que Dios tenga allí, todas las órdenes, todos los juicios, todo lo que se ha escrito, todo lo que está allí preparado, no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no hay uno digno, ¿cierto?, que pueda abrir ese libro. Es un documento realmente importante, de verdad es un documento importante, no se puede llevar a cabo nada de eso. Pero me hacía pensar un poquito ello, y pensaba en las lágrimas de Juan. Juan no está pensando en, ojalá que encuentren rápido a alguien. Y de pronto hasta uno pensaría, ¿será que él sentía, o se sintió como que ni siquiera yo soy digno? Yo, Juan, que estoy aquí en la cárcel, que amo tanto al Señor, que era el discípulo amado, ¿será que ni siquiera yo? Y no, qué tristeza. Podríamos pensar, ¿cierto? Pero no está pensando él eso. Está pensando, los decretos del Señor no se llevan a cabo, no se han podido llevar a cabo. Gracias al Señor, esto nos hace pensar en lo segundo, en ese único digno, ¿cierto? Allá es donde nos lleva. Dejamos atrás el problema. Ya sabemos, el enfoque del problema no es solo el libro, el enfoque del problema es que no se ha abierto el libro, no se ha visto, no se ha podido desarrollar lo que tiene ahí preparado Dios. Y viene en los versículos 5 al 7 y nos muestra al único digno de tomar el libro de la mano derecha de Dios, y eso es poder y poder y más poder. El único que es digno. Volvamos a recordar quién es el digno. Dice en el 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Da uno descanso, al fin encontramos uno digno. Ahora, si miramos ese digno, si pensamos en lo que dicen estos ancianos, la descripción que hacen del que es digno, nos pasamos a la historia, nos vamos a la historia de la humanidad y vamos al principio de lo que es la historia de la humanidad, y debemos ver allí a Dios mismo, ¿cierto? Cuando está hablando del pueblo de Israel, está preparando a ese pueblo que va a ser su pueblo, ese pueblo escogido para que adoren, para que le sirvan, para que le den a conocer en medio de este mundo. Y de esa tribu sale uno que es Judá, y lo identifica con un rey, dice allí, el león de la tribu de Judá. Y usted se tendría que volver a Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, y ver esa
profecía o ese anhelo o esa buena bendición de su padre hacia su hijo Judá, como de allí vendría ese rey, ¿cierto? Y no conectan solamente allá con Israel, estos ancianos, en esa descripción del que es digno de tomar el libro de la mano derecha del que está en el trono, sino que también dice la raíz de David. Y ahí sí, si estábamos en un nivel alto hablando de Israel, ahora incluir al rey David en medio de esta línea de los reyes de la nación escogida de Dios, ahí sí que quedamos en el top, ¿cierto? El rey David es considerado para el pueblo de Israel la figura sobresaliente, es el que les ha hecho engrandecer, aunque hubo otros reyes que políticamente les acercaban, les hacían potentes en el mundo, les hacían reconocidos en el mundo. El rey David los acerca al corazón de Dios, porque es el rey conforme al corazón de Dios. Entonces, en esa descripción que hacen los ancianos vemos a un rey. Claro, debía ser uno así, digno, ¿cierto? Alto, grande, soberano, que no tuviera ninguna duda ni tuviera ninguna mancha, sino que fuera incólume, uno digno, por los títulos, por su trayectoria, por su raíz, por su familia, por todo. Ese debía ser este rey. Y nos dice allí, terminando esa descripción de los ancianos, ahí en el versículo 5 nos dice, ha vencido. Él ha vencido. Y si pensamos en un rey que vence, tal vez nos imaginaríamos a un gran ejército, a un hombre en un caballo blanco, claro, como es la descripción que nos han dado del Señor Jesucristo, y lo pensaríamos entrando, gobernando, acabando, destruyendo imperios, destruyendo otros reyes, poniéndose por encima de otros por medio de la fuerza. Diríamos, claro, es él un rey. Él es un rey y puede hacer eso, podría tener todo esto, podría tener todos sus ejércitos grandes, poderosos y vencer, ¿cierto? Vencer en una batalla, vencer a los enemigos, ponerlos como estrados de sus pies, conquistar, tal vez incluso, a lo mejor como lo vemos en nuestros días, utilizar de la diplomacia, ¿cierto? Utilizar de esa diplomacia para apoderarse tal vez de otros reinos. Pero sabe, parecería que hay como una incongruencia entre ese gran rey y lo que ve Juan. Juan también se acerca a mirar, lo vemos ahí, él también se acerca a mirar quién es que es digno, quién ya le han descrito como un rey grande. Se acerca y mira, ¿cierto? ¿Quién es este rey? Nos dice en el versículo 6, ahí en Apocalipsis, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando vemos esa descripción, espérense, ¿cómo así? ¿Era un rey o era un cordero? ¿Qué es? ¿Es un rey o es un cordero? Es más, ¿es un rey, es un cordero o es un cordero que incluso fue muerto, fue sacrificado? ¿Qué fue? Fue todo. El cordero de Dios, Cristo mismo, ya sabemos, es la identidad, es la identificación de Cristo. Cristo es todo eso. Es rey, es Dios, es grande, es soberano, merece todo el honor y debe ser adorado. Es digno, es el único digno. Pero no conquistó, no venció, como pensaríamos en la manera más sencilla, como lo haría un rey, sino que conquista y vence algo que nadie puede vencer, como solo Él lo podría hacer. Él vence con la muerte. Cuando recuerdo esto, siempre debo recordar a nuestro conocido director técnico que perder es ganar un poco, decía, ¿se acuerdan? Sí, en el Señor aparentemente perder, entregar su vida, era ganar todo. En Él ganaba todo, entregando su vida. Pero la descripción que nos hace Juan de este cordero que es inmolado es una descripción de un cordero distinto. Pensaríamos todo cordero, todo animalito que se empleaba para los sacrificios era un animalito que quedaba allí, que se sacrificaba, que se inmolaba, que se quemaba, que se partía, que se preparaba perfectamente y se dejaba allí y ya, pasaba, ¿cierto? Aún la persona que utilizaba ese corderito para limpiar sus pecados tenía un gran problema,
Porque cuando llegaba a su vida otra vez un pecado, otra vez tenía que empezar a pensar otro corderito para volver a llevarlo, que lo sacrificaran, lo partieran, lo entregaran, lo inmolaran y hasta la próxima. Pero aquí Juan nos hace una descripción maravillosa. Si pensáramos en la descripción de los ancianos, es una descripción grande de un rey grande. Pero aquí al mostrarnos a un cordero que diríamos es despreciable, es pequeñito, tal vez no tiene fuerza, no, Juan nos describe un cordero único, magnífico, que debe tener de nuestra vida, que debe tener de nuestra mente y de nuestro corazón solamente admiración, ¿cierto? Humillación. ¿Cómo es que este cordero vence? ¿Cómo es que este cordero vence? Mira lo que dice, él no lo describe con tres cosas distintas, diferentes de las que tiene cualquier corderito normal que se empleaba para el sacrificio. Dice, fue inmolado, fue sacrificado, ¿cierto? Era un cordero que había sido sacrificado. Sin embargo, y a pesar de ello, él está allí en medio de los ancianos, en medio de los ángeles, en medio, y está junto al trono, ¿cierto? Está allí mismo. No está como tal vez estarían los demás corderitos, polvo, hecho tal vez polvo, y ya ese sacrificio olvidado. Él está en medio del que está recibiendo adoración. Número 2, fue inmolado, pero está en pie, y está vivo, y es único. No hay más corderitos allá al lado, ¿cierto? No, a través de toda la historia, yo a veces intento hacer esa cuenta, ¿cuántos animales debieron ser para el sacrificio en la nación de Israel? ¿Cuántos animales? Queriendo buscar lo que con todos ellos se hacía, no solamente adoración a Dios, sino también limpiar su pecado. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos corderitos debieron haber sido? Y solamente hay uno, el Cordero de Dios. Juan siempre lo va a recordar así, el Cordero de Dios. En todo momento lo tiene así, el que va a ser sacrificado y va a ser inmolado, el que debe ser sacrificado e inmolado. Lo recuerda, ¿cierto? Lo recuerda allí Juan. Él es el único que está allí en pie, está vivo, ha sido sacrificado, ha sido inmolado según toda la tradición, según todos los detalles, pero Él está vivo nuevamente. Eso implica algo que nadie puede hacer, nadie pudo hacer, y es tomar nuevamente la vida en sí, resucitar de la muerte. Cristo lo hace. Cristo está allí vivo, está frente a Dios y está vivo. Pero sabe, hay una tercera descripción de lo que nos dice Juan, que nos muestra que este Cordero, el Cordero de Dios, es distinto y es grande. Y es que está allí el Espíritu Santo mismo, los 7 ojos, los 7 cuernos. Siempre se relaciona esta idea con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba allí, ¿cierto? Y vemos, si recordamos, la obra de Cristo estando en la tierra, la obra de Cristo cuando está aquí es guiada y prácticamente su vida pública inicia con una obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Un acompañamiento del Espíritu Santo. Y a través de todo su ministerio, el Espíritu Santo tenía gran influencia, gran fortaleza para él en su trabajo. Allí está ese Cordero, el Cordero de Dios, el que fue entregado, el que entregó su vida voluntariamente, siendo un sustituto santo, un sustituto eficaz, sin mancha, puro. Por eso es que este Cordero vence, este Rey vence. Sin duda alguna, tal vez si fuera un rey humano tendría en algún momento alguna derrota, pero Cristo no tiene ninguna derrota, es santo, está allí enfrente de Dios mismo. Por eso es que Él puede tomar el libro de la mano derecha, por eso es que Él puede estar allí en medio de los ancianos, por eso es que Él puede estar allí en medio de los seres vivientes, pero Él está allí como un rey, sin ninguna referencia a la muerte, sino que está relacionado con todo lo que es gloria y majestad. Gloria y majestad. Ese es el que puede tomar el libro de la mano derecha del que está en el trono. Cuando pienso en todo eso, cuando miro todo eso, digo, tremendo. Cuando imagino lo que a veces hago, cuando recuerdo lo que a veces hago, tal vez tratando de acercarme a mi Señor, y piense tal vez en leer la Escritura, o en orar, o tal vez, no sé, en alguna otra actividad que tiene que ver con mi Señor, me da como vergüenza, en serio.
Porque a veces pienso, estoy ahí tal vez para orar y dejo que se entren en mi cabeza una cantidad de pensamientos y me distraigo y estoy pendiente y estoy, ay, no puedo y alguna cosa y mi verdadera adoración a este Rey, Cordero de Dios, se distrae, se pierde. Y es tan grande lo que Él hace y es tan sublime lo que Él hace que debería ser mi adoración constante. Debería tener y llamarme constantemente a la adoración de mi Señor. Entonces, si miramos el versículo 7, Él es el único digno de tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al fin, y podríamos pensar, al fin, el decreto de Dios, lo que tenga escrito el Señor, lo que tenga preparado el Señor para hacer, para ejecutar, para llevar a cabo, al fin se va a llevar a cabo porque llegó el que es digno. El único, el grande, el que ha hecho cosas que no están al alcance de ningún otro rey o de ningún otro cordero. Él lo hizo posible. Pensaba por un momento cuánto afán hay en nuestras vidas porque el plan de Dios se lleve a cabo. Cuánta angustia hay en nosotros, aún cuántas lágrimas o cuánta tristeza hay en nuestro corazón pensar en que la obra o algún mandamiento de nuestro Señor no se lleve a cabo. Si pienso en Cristo como el que llevó a cabo, pensó en que eso se debía llevar a cabo en algún momento. Si alguien debía tomar el rollo y Él dice, listo, hay que hacerlo, voy a hacer lo que quiere el Padre. Voy a hacer lo que el que está sentado en el trono quiere, que es ser adorado por medio de la obediencia y por medio de que haya uno preparado para abrir ese libro. Voy a hacerlo. Yo soy el llamado a hacerlo y no espera, ni se da demoras, ni piensa en, no, vayamos en el próximo siglo, sino que lo hace exactamente en el momento que es. Pensaba cuántos de nosotros tenemos esa carga también, de decir, ¿qué hay a mi alcance? ¿Qué es lo que tengo yo en mis manos para hacer de la obra que Dios me ha demandado hacer? ¿Cuántos sentimos esa angustia? ¿Cuántos sentimos esa preocupación? Es más, ni siquiera angustia y preocupación. ¿Cuántos queremos adorar a nuestro Dios por medio de ese servicio? Ahí nomás. ¿Cuántas cosas vendrían a ser más importantes para nosotros que los decretos, que la obra, que el mandamiento de Dios se lleve a cabo? ¿Qué es lo que nosotros dejamos atrás? ¿Qué es lo que nosotros consideramos como Juan, consideramos como pérdida, como basura? Para decir, la tarea de mi Señor es la primera. Esa es mi prioridad. Piense y evalúe un momentico en su propia vida. ¿Qué cosas tiene allí al lado que tienen competencia para con los propósitos de Dios? Y usted puede pensar, no sé, tal vez familia. Es que hasta que mis chiquiticos no sean grandes, yo no puedo pensar en hacer algo para el Señor. Es que hasta que yo no tenga la pensión, yo no creo que puedo. Y no se preocupe, si está pensando en la pensión, creo que le van a subir la edad, ¿sí? Entonces, menos opción, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos pensando, no, pero es que yo necesito hacer un buen capital aquí, ¿cierto? Hay que hacer buen capital aquí para ayudar a la obra del Señor. Hermanos, que eso no es así. Es si el Señor quiere. Él usará los recursos de los que no nos imaginamos. Él es el que lo va a mover. ¿Cuánto tiempo debe esperar el Señor que venga de parte de nosotros la adoración de vida para Él? La adoración que Él se merece. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles cosas considera usted que están marcando su vida, que están retrasando su vida, para que usted esté pensando en hacer la obra? Ahora, pensemos qué debemos hacer nosotros aquí y ahora. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí que hacer ahora? No podemos estar allá en la adoración al Señor, como nos enseña ya Apocalipsis 5, pero sí estamos aquí en esta tierra. Dios nos dejó tarea en esta tierra. ¡Qué bien! Tenemos tarea. ¿Cuál es la tarea? Ir a todo el mundo y hacer discípulos. Yo aquí mal contado, pero no sé, tal vez 80, 90 personas. Es decir, debo asumir que hay 80, 90 discípulos. Es decir, no estamos 90 personas aquí, sino hay 180 personas. ¿Eso es cierto? ¿En dónde está su discípulo? ¿En dónde está ese discípulo? ¿En dónde está esa persona a la cual usted le debe estar hablando de la adoración digna que debe llevarle al Señor? ¿Cuántos hay? ¿Sí estoy bien en 90 discípulos?
¿Le bajo un poquito? ¿50? Ahí está, casi a la mitad, 50. Caballería, usted está hablando, usted es familiar, cabrón. No. Lo que estoy pensando es que nosotros tenemos muchas cosas y colocamos muchas cosas por delante de lo prioritario, adorar a nuestro Señor. ¿Cuántas lágrimas hemos derramado nosotros porque pensamos, ay, mire, y es una realidad, yo no sé si lo saben, si el pastor de Porto ha comentado un poquito, pero es una realidad que terminó la pandemia y también terminaron muchas iglesias. Muchos pastores debieron volver a empezar otra vez a trabajar secularmente y dejar la obra. Muchos. Gracias a Dios. Y Dios los bendiga porque sostienen a su pastor, porque están pendientes de que la obra debe continuar. Y si hay de pronto ayuda y guía en lo que es la obra, excelente que tengamos ese pensamiento. Pero muchas personas dijeron, no, es más cómodo estar así, sin esa cuestión de iglesia, es mejor esta vida, y se dedicaron a esa vida. Muchos, desafortunadamente, sé que hay algunos que por impedimento de salud o cosas de estas, de trabajo y situaciones de estas, a veces no pueden llegar a reunirse, como dijo el hermano, a reunirse en la iglesia para adorar a Dios. Pero muchos prefirieron quedarse en su casa viendo televisión. ¿Sí? Y estoy hablando de mirar un servicio, de mirar a un pastor. Prefirieron eso. Es más cómodo. Pero Dios no nos dijo que esto debe ser cómodo. Cuando Juan está allí, recuerden, él no está cómodo, él está en una cárcel. Él había sido exiliado, él había sufrido tal vez martirio. Y está allí por la causa del Señor. Pero sin embargo está en el día del Señor adorándolo. Él estaba allí adorando y Dios le permite ver todas estas cosas. Si pensamos en el Cordero no fue cómodo para el Cordero, para el Rey. Negarse a todo eso, despojarse de todo eso y estar entre la humanidad y venir y buscar más gloria para el Padre. ¿Qué hay en nuestra cabeza? ¿Cierto? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué cosas son más importantes que adorar a Dios? ¿Qué cosas hay más importantes que adorar con nuestras vidas a nuestro Señor? Esa es la gran pregunta que tengo. Sé que hacemos preguntas, sé que voy a orar, terminar y van a orar allí en grupos con algunas preguntas y dejo yo allí unas preguntas. La primera es, antes de este mensaje, ¿cuál era el foco? ¿Cuál es el foco de su vida? O sea, ¿qué es lo que tiene claridad para usted? El trabajo, los hijos, la familia, el dinero, su promoción. ¿Cuál es el foco de su vida? Y antes de este mensaje, ¿cuál era ese foco? ¿Sí? Y espero que usted pueda decir, tenía un foco, pero creo que me acabo de dar cuenta que tengo que reenfocar nuevamente. Bien. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué conexión ve entre el movimiento de plantación de iglesias y darle gloria al Padre y darle gloria al Salvador? ¿Qué conexión ve entre el movimiento de plantación de iglesias y darle gloria al Padre y gloria al Salvador? Eso quiere decir, hermanos, que ya me acerqué al fin del mensaje y no voy a hacer lo que hacemos a veces los pastores, que espere que ya voy a aterrizar. No, solamente déjeme decir dos cosas. Juan, los ancianos, los ángeles, los seres vivientes y todos le daban gloria a Dios. Nosotros estamos en esta tierra porque nosotros estamos para hacer eco de ese coro que está allá dándole gloria al Señor. Ese coro está para que nosotros aquí estemos dándole gloria al Señor. Y cuando usted de pronto levante una canción o levante una alabanza, o cuando esté en su casa, ojalá que sea el coro, que sea el mismo eco de ese coro que se levanta y que se lleva a cabo ya en adoración a nuestro Señor. Ojalá que su vida sea así. Y por último, este pasaje nos muestra un fin. El final de las cosas, casi acercándose al final de las cosas, pero saben, nosotros estamos aquí para que nos preparemos, para que desde ya nos estemos preparando a esa vida de adoración, a esa vida de exaltación. ¿Cómo lo hacemos? No lo vamos a hacer mirando nuestro afán, mirando nuestras preocupaciones. Nos preparamos y caminamos en adorar a nuestro Señor cuando miramos las cosas que son de preocupación para nuestro Dios y las ponemos por nuestra vida. Nos preparamos para que todo sea, ¿cierto?, para la adoración de nuestro buen Dios. Decía solamente el versículo 9, y es todo lo que vemos de adoración, porque al parecer ya llega el Cordero y ya no hay afán, ya no hay angustia, ya no hay llanto, sino que todo es adoración. Mira lo que dice el versículo 9 allí: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, y ahí viene el coro que desde aquí deberíamos nosotros llevar, diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Y ahí estamos nosotros incluidos. Obviamente le dejo la pregunta: ¿usted está dispuesto a adorar al Señor? A través del movimiento de la plantación de iglesias, una buena manera, porque es el deseo del Señor, que muchos más se reúnan y lo adoren. Oremos. Señor eterno, gracias a ti por este tiempo, gracias por el privilegio y por la oportunidad de compartir. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por desafiarnos, Señor, a hacer tu reino en esta tierra. Nos llama la atención pensar en que tú nos has constituido reyes y sacerdotes. Nos parece magnífico tal vez vernos con una corona, o tal vez vernos con un traje sacerdotal, vernos como exaltados. Pero, Señor, el propósito es que tu gloria, Señor, sea desde esta tierra, sea presente. Señor, gracias porque nos has encomendado a nosotros, como los que decimos que seguimos tu nombre, que te adoramos, que te exaltamos. Estamos nosotros encargados de darte gloria a ti. Señor, ayúdanos para que nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, para que en todo momento estemos pensando en esa obra tuya, en esa obra encargada, y que no demos descanso a nuestras vidas hasta que avancen de alguna manera más. Señor, pedimos que nuestras vidas sean de olor fragante a ti. Señor, gracias por la obra de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias porque fue inmolado por el rescate de muchos. Dios bendito, si hay alguien aquí que en esta mañana no conoce de ti, que no entiende, Señor, los propósitos tuyos, que no entiende por qué Cristo fue sacrificado, te ruego que nos permitas escucharle, que nos permitas presentar el Evangelio, ese Evangelio que tú quieres que circule en todo este mundo. Señor, ayúdanos a dar esas buenas nuevas de salvación, esas que nos dicen que Cristo entregó su vida, que fue muerto, que fue sacrificado, pero que Él al tercer día resucitó, que fueron testigos de muchos de los que estaban allí, fueron testigos de esa resurrección, y que fue llevado a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre. Mi Señor, gracias por esa obra de tu Hijo, Señor Jesús. Te ruego, Señor, que entendamos que nuestro pecado nos ha apartado de la posibilidad de estar frente a este reino, pero tu Hijo, el Señor Jesús, abrió esta puerta para que pudiéramos estar allí junto a Él. Eterno Dios, gracias por las personas que entienden el mensaje, que saben que estamos para llevar adelante la obra tuya, Señor, y que tal vez en algún momento pudimos estar desanimados o tal vez desenfocados. Gracias porque nos ayudas a mirar esta adoración que mereces y que nos ayudas realmente a enfocarnos nuevamente. Que seas tú, Señor, siempre honrado en nuestras vidas. Suplicamos por el resto del servicio que sea para la honra y para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén.